Este es el tipo que hoy ves como Iron Man, pero hubo un momento donde nadie quería trabajar con él. Era un problema para Hollywood y lo más loco es que estuvo a nada de perderlo todo. Su nombre es Robert Downey Jr. y aunque hoy es uno de los actores más importantes del cine, su historia no empieza en la cima, de hecho empieza con todo lo contrario. Robert nació en 1965 en Nueva York, dentro de una familia completamente metida en el cine. Su papá era el director, su mamá era actriz. O sea, desde el inicio su vida estaba rodeada de cámaras, sets, arte. Todo eso que uno pensaría que es el camino perfecto para alguien que quiere ser actor. Pero también había otro ambiente, uno mucho más oscuro. Y es algo que no siempre se menciona, pero que cambia completamente la historia. A los 6 años probó drogas por primera vez. Sí. A los 6 años fue su propio papá quien se las dio. Y aunque en ese momento pudo parecer algo normal dentro del entorno en el que creció, en realidad fue el inicio de un problema que lo iba a perseguir durante años. Imagínate eso, crecer en un lugar donde el talento y la creatividad están por todos lados, pero también donde hay cosas que poco a poco te empiezan a consumir sin que te des cuenta. Aún así su talento era innegable. Desde joven empezó a actuar, a moverse en la industria, a hacerse notar, y en los años 80 y 90 Robert Downey Jr. ya era considerado uno de los actores más prometedores de Hollywood. No era solo carisma, era capacidad real, sabía actuar, sabía transformarse, tenía presencia, de esos actores que no necesitas explicar mucho, simplemente funcionan en pantalla. Y todo parecía ir bien. De hecho, en 1992 interpretó a Charles Chaplin en una película que le valió una nominación al Oscar. Estaba en ese punto donde dices, ya la hizo, ya está en otro nivel, pero no fue así, porque mientras su carrera subía, su vida personal empezaba a caer. Su problema con las adicciones se salió completamente de control, y aquí es donde la historia se vuelve complicada, porque no es un error aislado. Fue algo constante, arrestos, problemas legales, rehabilitación, recaídas, otra vez rehabilitación, otra vez recaída, se volvió un ciclo y Hollywood, que al principio lo veía como una promesa, empezó a verlo como un riesgo, porque una cosa es tener talento y otra es ser alguien en quien se puede confiar para sacar adelante una producción. Llegó un punto donde literalmente nadie quería contratarlo, y no porque no supiera actuar, sino porque no sabían si iba a llegar, si iba a cumplir, si iba a terminar el proyecto. Imagínate estar en ese punto, tener todo para triunfar y aún así perder oportunidades una tras otra por decisiones personales. Incluso hubo momentos donde terminó en la cárcel. O sea, no estamos hablando de una mala racha ligera, estamos hablando de tocar fondo de verdad. Y aquí es donde mucha gente se queda. Aquí es donde muchas historias terminan, porque cuando ya perdiste credibilidad, cuando ya quemaste oportunidades, cuando ya nadie cree en ti, es muy difícil volver. Pero su historia no termina ahí. Hubo un momento donde algo cambió. No fue de la noche a la mañana, no fue un momento mágico, fue un proceso. Poco a poco empezó a reconstruirse, a tomar decisiones diferentes, a salir de ese ciclo que llevaba años repitiéndose, y algo importante aquí es que no lo hizo completamente solo. Hubo personas que decidieron apoyarlo, que vieron algo en él, más allá de sus errores, y eso también dice mucho, porque a veces lo único que necesitas es una oportunidad más, pero no siempre llega, y entonces aparece una de las decisiones más importantes de su vida, Iron Man. Cuando Marvel estaba empezando a construir lo que hoy conocemos como el universo cinematográfico, Robert Downey Jr. no era la opción obvia. De hecho, muchos estudios no querían que él fuera el protagonista, porque seguía siendo un riesgo. Pero hubo alguien que decidió apostar por él, y eso cambió todo. Iron Man no solo fue un éxito, fue el inicio de algo mucho más grande, no solo para Marvel, sino para él. Ese papel no solo le devolvió su carrera, la transformó completamente. De ser alguien que Hollywood evitaba, pasó a ser el rostro de una de las franquicias más importantes del cine. Y no fue casualidad, hay algo ahí que conecta diferente. No es solo Tony Stark, es alguien que también viene de errores, de excesos, de caer y levantarse. Hay algo real en eso.
y creo que por eso es que funciona tanto. A partir de ahí, su carrera volvió a subir, pero ahora con otra perspectiva. Ya no era solo talento, era experiencia, era aprendizaje, era haber pasado por lo peor y aún así seguir adelante. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante de verdad, porque no se trata solo de éxito, se trata de lo que pasa cuando la gente deja de creer en ti y tú decides volver a intentarlo. ¿Cuántas veces alguien queda marcado por sus errores? ¿Cuántas veces una mala etapa define completamente cómo te ven los demás? Y sí, a veces es consecuencia de lo que uno hace, pero también es cierto que no todos tienen la oportunidad de cambiar la historia. Robert Downey Jr. la tuvo, pero también la aprovechó. Porque una cosa es que alguien confíe en ti y otra es responder a esa confianza. Y él lo hizo. Hoy en día, su nombre ya no está ligado a sus problemas del pasado, sino a su trabajo, a sus películas y a su impacto en la industria. Pero eso no borra lo que pasó. Lo hace más interesante, porque te recuerda que las caídas no siempre son el final, a veces son parte del proceso, aunque en el momento no lo parezca. Y tampoco es una historia de todo es posible o de motivación barata, es más bien una historia real de alguien que tuvo todo, lo perdió y encontró la manera de reconstruirse a su ritmo, con errores, con recaídas, con momentos complicados, pero avanzando. Y creo que eso es lo que realmente conecta, porque no es perfecto, es humano. Y al final la historia de Robert Downey Jr. no es solo sobre fama o cine, es sobre reconstruirse, porque a veces no se trata de no caer, sino qué haces después.